Es una satisfacción recibir como cada año al economista Javier Portocarrero, que es el responsable en buena cuenta y el ejecutivo del Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales en el Perú, CIES. Yo soy un admirador del CIES, puesto que ha sido capaz de reunir bajo su liderazgo 48 centros de investigación diferentes en el Perú, y sabemos lo difícil que es gestar unidad al interior de personas que hacen actividades comunes. Gracias a la unidad a la unión, a la convergencia de estas 48 organizaciones diferentes, tenemos un seminario cada año en donde se dan cuenta de investigaciones en curso, y también se hacen invitaciones a personalidades extranjeras que nos amplíen un poco los horizontes. En esta oportunidad debo decir con toda arbitrariedad que mis ojos están dirigidos sobre todo a la presencia del que es considerado uno de los grandes sociólogos del mundo, Anthony Giddens, que va a hablar el jueves a las 12 del día. Todo esto tiene lugar aquí cerca, en Camino Real, el Centro NOS de la Universidad Católica. El tema es cambios en la globalización y los desafíos del desarrollo sostenible en el Perú. Comienza hoy, vía digital, a la 1 de la tarde, y se prolongará presencialmente en el CIES martes, miércoles y jueves. Javier Portocarrero, buenos días. Felicitaciones por haber conseguido organizar en las circunstancias difíciles que vive nuestro país la versión, creo que número 38 del seminario del CIES. Muchas gracias, Fernando y Mávila, por la invitación. Buenos Efectivamente, días. Buenos días. Es la edición en realidad 34 del seminario anual. 34. Y arrancamos hoy día por vía virtual y mañana ya presencial, pero también mixta. O sea, a partir de mañana pueden ir al auditorio NOS, que queda al costado del Centro Cultural de la Universidad Católica, y pueden inscribirse en la página web del CIES, que es www.cies.org.pe. Ahí pueden inscribirse para asistir presencialmente a todos y cada uno de los eventos. Vamos a tener 19 eventos, 8 conferencias magistrales y 19 investigaciones, perdón. Y también se puede seguir en streaming, nos buscan como Consorcio de Investigación Económica y Social en Facebook Live, ¿no? Entonces ahí ¿Hay que registrarse para poder acceder a las conferencias de manera virtual? No, ahí simplemente en la página web, el Facebook Live del CIES, ahí se pueden ir directamente sin necesidad de registrarse. Para ir al evento presencial, ahí sí hay necesidad de registrarse. Ahora, el título del seminario este año es Perspectivas Económicas Globales 2024 y su impacto en un Perú en recesión. Interesante, porque es ver por dónde marcha el mundo, cómo va finalmente la economía global y qué es lo que va a pasar con nosotros, el Perú, los peruanos, cuando estamos en uno de los años probablemente peores puntuados en materia económica, incluso por debajo del promedio de lo que crecerán nuestros vecinos en la región. ¿Qué aspectos destacaría usted durante los días venideros? Bueno, hoy día arrancamos con una conferencia magistral del Premio Nobel de Economía 2019, Michael Kramer, y él va a hablar sobre el tema de experimentos, nuevos enfoques económicos para hacer innovación en la política social, ¿no? Entonces esto es muy importante porque la política social en nuestro país tuvo su momento de gloria, digamos, cuando se inició allá el 2013, el MIDIS, ¿no? Con Gabriela Trivelli como ministra, y luego de eso ha habido innovación, pero un poco lenta, digamos, ¿no? Entonces necesitamos una inyección de innovación, y en ese sentido esta conferencia de Michael Kramer es muy importante, ¿no? Luego de eso, el martes arrancamos con otra conferencia sobre la informalidad a cargo de Norman Loaiza, cómo enfrentar la informalidad en países en desarrollo. Y si usted lee el último informe de la OCDE sobre el Perú, ahí destaca que el principal problema del Perú es precisamente el tema de la informalidad tan extendida. Como lo hemos visto trágicamente en Patás este fin de semana, ¿no? Con los mineros informales organizándose con criminales para asesinar a 9 trabajadores formales de la empresa poderosa. Eso el martes. ¿Y el miércoles? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. No, y el martes mismo hay, después de esto, otra conferencia sumamente interesante de Penny Goldberg. Penny Goldberg es de la
Universidad de Yale, pero ha sido economista jefe del Banco Mundial por varios años, y ella va a hablar sobre el tema de la globalización, si está en retirada o no está en retirada, ¿no? Entonces ella distingue como 3 fases últimamente, 2016-2020, que es Trump, el Brexit, todo lo que sabemos, la fase 2, 2020-2022, que es básicamente el COVID, y la fase 3, que es todo el tema de las guerras, Rusia-Ucrania, la última guerra entre Hamas e Israel, y todos los líos geopolíticos y cómo eso influye en la globalización, ¿no? El día miércoles tenemos... Ese es un tema que nos concierne muchísimo, que es el rol de la minería en los países andinos, ¿no? Así es, el miércoles arrancamos eso con el rol de la minería en los países andinos y cómo aprovechar las oportunidades, ¿no? Y realmente ahí pues la minería tiene muchísimo que aportar, ¿no? Y el mismo miércoles también tenemos otra conferencia sobre el tema de la economía global, pero ya desde el corto plazo, una mirada más de corto plazo, ¿no? A cargo de Rodrigo Valdés. Él es el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, y entonces él va a hablar lo último que se sabe a nivel del FMI, que es pues la principal institución mundial en temas de proyección económica de corto y mediano plazo. Entonces va a ser una conferencia sumamente interesante, vamos a tener los datos recientes, actualizados, y al día siguiente... Alimentación. Con un economista jefe de la FAO. Exactamente, ¿no? La FAO es la organización dedicada a la alimentación dentro de las Naciones Unidas, y va a hablar sobre seguridad alimentaria en tiempos turbulentos, ¿no? Que realmente vivimos unos tiempos súper turbulentos en el mundo, entonces él también va a hablar sobre ese tema. Y finalmente vamos a clausurar, como bien decía Fernando, con Anthony Giddens, que ya es la mirada del muy largo plazo, las megatendencias. Y la conferencia se titula Al filo de la historia, ¿no? Lo cual es un título provocador en el sentido que estamos pues con problemas desafiantes mucho más agudos de lo que uno se imagina, ¿no? Entonces, y cambios sí, importantes, sí, que además de los que no podemos quedar de lado como país. O sea, nos subimos a la ola o la ola nos pasa y nos pasa simplemente. Y exactamente, ¿no? Y uno de los cambios más importantes es el tema de la digitalización, ¿no? Y ahora en el Perú estamos discutiendo, digamos, cosas de política menuda, nos estamos viendo el ombligo, pero la digitalización, la inteligencia artificial, que son lo que va a marcar las tendencias en las próximas décadas, acá se nos pasa como, digamos, viento que uno no lo ve, ¿no? Sí. Javier Portocarrero, este seminario coincide con la realización de la COP28 en Dubái, es decir, el cambio climático, y hay una mesa de investigación dedicada a ese tema, ¿no? Así es, y el propio profesor Giddens va a hablar sobre el tema del cambio climático, que también es una de las razones por las cuales pone el tema al filo de la historia, ¿no? Porque realmente el cambio climático es pues una amenaza, ¿no? Si la temperatura se eleva por encima del 1.5 o 2 grados por encima de su nivel preindustrial, vamos a tener problemas ya lo estamos viendo, ¿no? Más huracanes, más sequías, más incendios forestales, más inundaciones, desglaciación, ¿no? Ya en el Perú, por ejemplo, 40% de los glaciares de la sierra se han diluido y han aumentado las lagunas. Y eso, digamos, a nivel global es mucho más grave, ¿no? Y entonces martes, miércoles y jueves presencialmente en NOS del Camino Real, cuadra 10, me parece que es, ¿no? La cuadra 10, reuniones con autoridades mundiales que alternarán con sus colegas peruanos bajo la tutela del Consorcio de Investigación Económica y Social dirigido por Javier Portocarrero. Muchas gracias por invitarnos, estaremos ahí por lo menos el jueves al mediodía, pero si puedo, algunas otras conferencias que nos alimentará para mejor comprender cómo va nuestro país en este mundo complicado. Señor Portocarrero, felicitaciones una vez más. Magnífico seminario número 34, como nos lo ha precisado, y estaremos conversando, ojalá, cuando culmine, para que nos diga un poco sobre las conclusiones. Muchas gracias y encantados les vamos a ir informando sobre cómo va desarrollándose este evento. Muy bien, pues gracias. Son las 10 en punto, Mario.